Am Israel Hay, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל Hay, בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. קדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי יהיה לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה אמונה. עם ישראל, היי. Am Israel, ay. Saludos, pretorianos y el resto de personas buenas que están acá. Veo unos cuantos anexionistas por acá. Prometí esta directa para quien pueda interesar. Gracias, pretoriano. Saludos y bendiciones, Adriel. Prometí esta directa para quien pueda interesar. Nunca me han interesado los fenómenos de masa en este sentido, sino hablar con ustedes, con cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones para Luis Enrique, para Alberto Díaz. Los más mejores están acá, personas de alta calidad. Yo siempre recuerdo los nombres de personas que han dejado comentarios inteligentes en los videos y los posts míos en sentido general. Se me pegan los nombres de la gente buena. Hoy hubo uno que, como dijo una tontería, no se me pegó su nombre. Dijo, no me vayas a decir que Israel es el bueno. Por eso empecé cantando una canción Israel. Le escribí debajo. Israel es el bueno, de una vez. Mira quién está ahí, el singular. Unos videos y yo soy fan, así de simple. Mira que el fenómeno fan no es algo que me identifique, pero con el singular soy fan del singular. Mira los videos del singular. Vamos directo al grano, así como el dermatólogo que va directo al grano. Evolución Mambisa está acá. 5 tópicos sobre Irán. Geografía, demografía e historia de Irán. Esto en sí ya es bien sofisticado. Geografía, demografía e historia de Irán. Willy, saludo. Comparación militar entre Irán e Israel. Y vamos a estar acá hasta las 9:30 máximo. Podría ser antes que nos vayamos, pero no después. Geografía, demografía e historia de Irán. Comparación militar entre Irán e Israel. Influencia regional en el mundo islámico de Irán, porque vamos a estar hablando de Irán. Luego, situación actual de la confrontación con Israel. Y por último, ¿regresará la monarquía a Irán? Entonces, empiezo con lo primero. Geografía, demografía e historia de Irán. Irán es uno de los países más grandes del mundo, anda por el lugar número 15 al 17, por ahí anda la cosa, alrededor del 15. Es el país número 15 más grande del mundo, con 1,65 millones de kilómetros cuadrados. ¿A quién se parece Irán por su tamaño? A México. México es suficientemente grande. Tiene alrededor de 1,85 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Irán tiene 1,65. Es decir, tienen el mismo tamaño. Irán y México tienen el mismo tamaño. También son semidesérticos en su mayor parte, en ambos casos. Así que vamos a la población. Mientras México tiene 130 millones de habitantes, Irán tiene 90 millones de habitantes. Siguen pareciéndose. Es decir, Irán es un México en tamaño y en población aproximadamente. Hay quien dice que en el nivel de nacionalismo también se parecen bastante. Hay quien dice, yo no digo nada, yo no lo conozco tanto ninguno de los dos, pero dicen que en el nivel de nacionalismo y de creer que son el centro del mundo también hay mucha gente parecida en ambos países. Me lo dijo alguien así hoy en una conversación privada. El caso es que en Irán el 60% de la población se concentra en 20 áreas metropolitanas. Es decir, una potencial guerra con Irán sería una potencial guerra con 20 ciudades. Sí. Teherán, Qom, Isfahán, otras. Sí. 20 áreas metropolitanas. Entonces ya no es tan grande. Pasa más o menos lo mismo que con México. ¿Tiene Estados Unidos 20 áreas metropolitanas? No. ¿Y México? Sí. ¿E Irán? Sí. ¿Y Rusia? Sí. ¿Y Japón? Sí. Son más simples en realidad. No hay manera de compararlos, por ejemplo, con Estados Unidos. Dice singular, yo voy a estar atento a los anti-C que se pongan en tontería. Solo con eso, singular. Y el resto, olvídalo. Entonces,
Guzmán, saludos. Vuelvo de nuevo. Irán, 1,65 millones de kilómetros cuadrados, 90 millones de habitantes. Es un país enorme, el número 15 más grande del mundo, el que le sigue a México. En tamaño y población se parece mucho a México y tiene una complejidad interna terrible. Geografía, la acabamos de ver. Aproximadamente la mitad, 55%, del territorio iraní es desértico, netamente desértico. Grandes desiertos donde no hay un alma que viva y las temperaturas llegan a 60 y tantos grados Celsius. No hay quien viva en el 55% del territorio iraní. Irán tiene frontera con países como Pakistán, Afganistán, Turkmenistán y la zona de Mesopotamia, es decir, Irak. Ahí están las principales fronteras de Irán. Siguiente, sobre geografía. Irán, no, Libia no, Guzmán. Libia está en África. Irán está en el Medio Oriente. Entonces, vuelvo con esto. Irán tiene frontera con unos cuantos países más o menos tan atrasados como él. Andan por ahí por el mismo nivel de atraso. Turquía, se me quedó uno importante. Ah, mira, el singular lo dijo, uno importantísimo. Turquía, el más importante de todo y el único que vale la pena mencionar. Con Irak también, Christoph, así mismo. Entonces, vamos a la parte de demografía. El 61% de los iraníes son persas, de etnia persa, propiamente dicho, mientras que el 39% de los iraníes no son persas. ¿Qué son? Ahí lo dice Christoph. Kurdos, por ejemplo, pero antes de los kurdos hay otro grupo, azeríes, es decir, el armenios, Bori. Entonces, vamos de nuevo. La población iraní se divide en una mayoría, 61% persa, y un montón de minorías más grandes o más pequeñas que no son persas. Baluchistán, exacto, son iranios orientales que están en la frontera con Afganistán y Pakistán. Vamos a verlos uno a uno. La primera que les voy a mencionar es el Azerbaiyán iraní. No hay que confundirlo con la provincia de Azerbaiyán Oriental. No es lo mismo decir el Azerbaiyán iraní, que incluye varias provincias, que decir la provincia de Azerbaiyán Oriental. No, el Azerbaiyán iraní es un concepto mucho más amplio. Ese tiene el 16% de la población de Irán. Dije que había un 39% posterior a los persas. Bueno, después del Azerbaiyán iraní está el Kurdistán iraní, que tiene aproximadamente un 10% de la población de Irán. Mira, ya vamos por un 26 de 39. Gracias, evolución. Ya vamos por un 26 de 39. Y después vienen otros tantos grupos. Por ejemplo, el 6% de los iraníes son luros, es decir, son otros persas. Igual chiíes como mismo lo son los, sí, casi todos son musulmanes, Guzmán. Pero escucha y para que se te pegue. Mira, el siguiente grupo, después de azeríes, es decir, gente del Azerbaiyán histórico, son turcos chiitas, es decir, algo un poco raro. Saludos, Leosmel, turcos chiitas, porque los turcos por norma son sunitas, como es el caso de los turcomanos que también viven en Irán, en el Turquestán iraní. Allí son turcos sunitas, mientras que los azeríes, los del Azerbaiyán, son turcos chiitas. Entonces no son el mismo grupo. No son el mismo grupo. Pasa lo mismo con Irak, que hay árabes chiitas, árabes sunitas. Pues en Irán hay turcos sunitas y turcos chiitas. Luego los persas son chiitas y los luros son persas y chiitas. Y sin embargo, ¿por qué se hacen llamar luros? ¿Por qué no dicen simplemente somos persas? Porque son luros. Es decir, que hablan una lengua, más bien un dialecto propio. Kyber, saludo, mi amigo, gracias. Hablan un dialecto propio y tienen una cultura propia. Un luro es un luro. Es más o menos como confundir a un español con un portugués. El portugués vive en Portugal y el luro vive en Luristán. Es decir, tiene su territorio histórico. Y habla que luro, es decir, otra lengua persa. Mencionaba aquí Christoph a Baluchistán. Baluchistán queda en el sur de de, vamos a ponerlo el mapa acá. An significa, no significa chiita, significa provincia del Imperio Otomano. Vamos a ver, mejor lo vemos así, con un mapa. Tenemos turcomanos, tenemos persas, tenemos azeríes, tenemos kurdos, tenemos, lo que puedo así mirar por arribita, luros, tenemos, o más bien estos serían azeríes y estos serían kurdos,
Estos serían luros. Ah, lo dice acá, míralo acá, azeríes. Acá no puedo leerlo, pero sé que son los kurdos. Aquí tenemos luros, aquí tenemos árabes en verde, en color verde, árabes. Esto es el Baluchistán, es decir, aquí viven baluchis. ¿Qué es un baluchi? Un baluchi es un iranio oriental. Iranio oriental son, por ejemplo, los baluchis o los pashtun, que viven entre Afganistán, ambos, y Pakistán. ¿Qué pasaría si la guerra actual entre Irán e Israel terminara en un desgajamiento de Irán en regiones como pasó en su momento con la Unión Soviética? Y serían felices para siempre cada una de esas naciones históricas oprimidas por el imperio persa. No sería así. Turquía tomaría parte del Azerbaiyán iraní y del Kurdistán iraní. ¿Por qué lo haría? Por defensa propia. Conquistaría los montes Elburz. Ajá, así Cristo. Los montes Elburz en su parte más importante, tendría a Persia por el resto de la vida así mirándolo desde las montañas y evitaría que los kurdos crearan un conflicto apoyando al Kurdistán turco. Es decir, dice, para que llore mi madre, que llore la tuya. Y Turquía tomaría parte no solo del Kurdistán iraní, sino también del Azerbaiyán iraní. ¿Por qué? Shalom Pluri. ¿Por qué el Azerbaiyán iraní? No va a ocurrir, Galatar. ¿Por qué el Azerbaiyán iraní? En este caso, porque también son persas y... Es decir, perdona, también son chiíes, son enemigos y están en los montes Elburz y tuvieron la oportunidad y punto. Es decir, Turquía asumiría el control del Kurdistán y del Azerbaiyán iraní. Ocurriría que ante un desgajamiento de Irán, Turkmenistán tomaría control del territorio turcomano. Turkmenistán diría, ay, y la nación finalmente se unificó. Ahora tenemos el control de la totalidad de los turcomanos. Ocurriría que ninguno de ellos se convertiría en una nación, excepto que Persia seguiría siendo una nación de 1 millón de kilómetros cuadrados, mientras que los otros 600.000 kilómetros cuadrados terminarían siendo conquistados. Terminarían siendo conquistados por otros países. Afganistán y Pakistán se lanzarían a la conquista del Baluchistán. Pakistán tiene menos interés, Afganistán tiene más. ¿Por qué los afganos tendrían más interés? Porque son sembradores de amapola y narcotraficantes los que dominan allí. Entonces el presidente que usa Galataro está dominado por tus deseos. No tiene nada que ver. La Unión Soviética estaba compuesta por naciones. Estados Unidos no está compuesto por naciones. Es por estados, por repúblicas. Lo que en la Unión Soviética le llamaban repúblicas no eran repúblicas, eran naciones. La nación de los ucranianos, la nación de los estonios, la nación de los letones, la nación de los lituanos, la nación de los armenios, la nación de los azeríes. Te vas ubicando que son naciones. La nación de los georgianos, cada uno era una etnia. La nación de los turcomanos, la nación de los uzbecos. ¿Tienes idea de la diferencia tan grande que hay entre un turcomano y un uzbeco? Te lo digo muy simple. Este es un mongol y este es un turco. Para que tengas idea. Y un tayico. ¿Y qué tiene que ver un tayik con otro? Nada. Es un persa. Entonces, en realidad no eran repúblicas los de la Unión Soviética. Estados Unidos está compuesto por repúblicas, mientras la Unión Soviética estaba compuesta por naciones. Le llamaban repúblicas a las naciones. Entonces, nada que ver. Entonces, vuelvo con esto. Este es el mapa de Irán. ¿Qué pasaría ante un desgajamiento de Irán? Que entre Afganistán, por interés económico, es decir, las hordas que tienen el control de Afganistán, y Pakistán, por interés geopolítico, terminarían conquistando el Baluchistán. A Persia no la tocarían en realidad, estarían en guerra permanente por esas fronteras, mientras que estas zonas árabes terminarían siendo controladas por Arabia Saudita, porque preferiría tener control sobre ella que tener territorios no organizados altamente peligrosos para sí mismos y para sus aliados. El Luristán, lo más probable es que siga pegado a Persia porque no tiene una identidad propia. El Kurdistán y el Azerbaiyán iraní terminarían controlados por Turquía y ya de una vez los turcomanos tomarían control de el Turkmenistán iraní. Es decir, el Turquestán iraní sería anexado a Turkmenistán. También ocurriría
que Rusia buscaría tomar control de el ala sur del mar Caspio, es decir, posicionarse en las alturas de los montes Elburz, en su variante norte, mirando a Teherán desde las montañas. No hay ninguna nación que sobreviva. ¿Cuán peligroso puede ser islamismo radical descontrolado? No, no lo harán, Guzmán. Yo digo lo que ocurriría, no lo que va a ocurrir. Ahora, vamos a seguir con esto que está acá. Geografía, demografía, ya lo vimos, e historia de Irán. En el año 1979 ocurrió algo que ni al singular ni a mí nos gusta, una revolución en Irán. Entre muchos cubanos se maneja que el concepto de revolución es algo bonito porque revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es decir, que son castristas leninistas, pero las revoluciones no son buenas y el caso de Irán así lo demostró. Will tampoco. Y así lo demostró. Sí lo son a nivel institucional, Christoph. Entonces, en 1979 ocurrió, sí, una revolución es algo muy feo, Guzmán, y ocurrió una revolución, es decir, una disolución, una implosión de todas las instituciones del Imperio Persa. Por tanto, sí, ocurrió una revolución. Las revoluciones no son algo bonito. Entonces, son lo que ocurrió en Irán, la revolución islámica. Revolución significa implosión del tejido económico, político, social. Entonces, simple, nada igual a la tiranía. Lo opuesto a la tiranía en todo momento. Espérate. Si no entiende la definición de revolución, razonamiento simple, nada igual a la tiranía. Lo opuesto a la tiranía en todo momento. En fin, eres contrarrevolucionario. Yo también. Entonces vamos a... El ayatolá de aquel momento se llamaba Ruhollah Khomeini. El actual se llama Ali Khamenei, Guzmán. Vuelvo con lo mío. Pedro, saludo. Todas las revoluciones han terminado en un desastre. Así mismo es. Revolución es equivalente al mal. Así es, Pedro. Vuelvo con esto. Tú también, Cristóbal, qué bueno. Ocurrió una revolución, a ti, Guzmán, ocurrió una revolución en 1979. ¿A qué llevan las revoluciones? Las revoluciones llevan siempre a tiranías. ¿Por qué? Porque de la anarquía solo puede surgir un hegemón, es decir, el perro más fuerte, que es el que manda. ¿Quién era el hegemón? Era el radicalismo islámico de tipo chií, es decir, el mundo de los ayatolás. Entonces, eso fue lo que predominó y es lo que existe hasta hoy. No existe la revolución americana, Luis. Los progresistas le llaman revolución americana al proceso de independencia de los Estados Unidos. Tanto es así que aquí no se disolvió ninguna institución y... ahí fue que derrocaron a Reza Pahlavi, a Mohammad Reza Pahlavi. Aquí no se disolvió ninguna institución. Se siguió viviendo bajo el derecho anglosajón o common law. Por tanto, no hubo una revolución. Hubo una lucha por la independencia y la fundación de una república. Todo eso es proyecto, no caos. Entonces no hubo una revolución. Hubo un ejército que se enfrentó a otro ejército, que bla, 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 todo organizadito, con una constitución en la mano incluso. Eso no es una revolución. Eso es un proceso de fundación de un país. Es otra cosa. Las revoluciones no fundan país, lo destruyen. Voy a seguir. Ocurrió una revolución en Irán. Se impuso un tirano. Derrocó en el momento en que está fuera del país al emperador persa, Mohammad Reza Pahlavi, el padre de Reza Cyrus Pahlavi, que ahora está diciendo, oye, y si quieren la monarquía, pues que así sea, y yo lo apoyo. Entonces, la monarquía persa, porque eso no se llamaba Irán, se llamaba Persia desde siempre, desde hace miles de años. La monarquía persa era una monarquía absoluta, y las monarquías absolutas no son estados de derecho. Así que a pesar de que yo defiendo la monarquía persa, lo hago con una mutación. Es decir, convirtiéndolo en monarquía parlamentaria usando el precedente del Reino Unido. Si la monarquía persa hoy usa el precedente del Reino Unido, que con cerca de 70 millones de personas se acerca bastante a la población de Persia, entonces tienen un buen ejemplo al que imitar. No puede regresar en forma de monarquía absoluta porque por algo, José Carlos, saludo, por algo fue derrocada, porque no funcionaba.
Le dieron a la cabeza y se cayó todo el sistema, porque era un ejército personal y una fortuna personal. No significa que el Shah de Persia fuera malo. Reza Pahlavi era 1000 veces mejor que Ruhollah Khomeini, o que Ali Khamenei, o que Mahmoud Ahmadinejad. Era 1000 veces mejor. Entonces, gracias José Carlos. Era 1000 veces mejor. Y debería regresar la monarquía persa, aunque en su variante Estado de Derecho, en su variante parlamentaria, usando como precedente, repito, ¿a quién? Gracias Pluri, José Carlos, usando como precedente ¿a quién? Al Reino Unido. No hay otro ejemplo que me sirva como precedente adecuado. Japón no me sirve porque apenas funciona la monarquía. Es un sistema parlamentario, algo así como Japón, como Israel. No me sirve para el imperio persa, demasiado sofisticado y grande. Me sirve el Reino Unido. Así que 400 y tantos días con el secuestro del personal diplomático de los Estados Unidos, no por casualidad, sino porque aquellas personas que llegaron al poder llegaron con un proyecto. El proyecto de hacerle tanto daño como pudieran hasta hacerlos desaparecer a los Estados Unidos e Israel. Entonces, no es Irán libre, Guzmán, te explico por qué. Porque Irán es un país imaginario. Irán es el nombre de la provincia otomana fundada sobre el territorio persa. Irán no existe. Persia existe. Y no se trata de que sea libre. ¿De quién? De su propia gente. Se trata de reconstruir la monarquía. Esta vez en una variante, repito, en una modalidad parlamentaria, usando como ejemplo el Reino Unido. Hasta el día de hoy sigue la tiranía generada por una revolución. Y así hay cubanos que quieren una revolución dentro de otra revolución, dentro de otra revolución. Si hoy ocurre una revolución nueva en Irán, ¿qué genera? Pues algo peor que lo anterior. Tal cual en Cuba tuvo dos pasos y el primer paso fue muy dañino, destruyó la república y generó pandillerismo, caos, anarquía. Y el segundo paso que generó una tiranía totalitaria de tipo bolchevique. Entonces, sí, así es. Entonces, sí, Imperio Persa hasta 1979 y eso es lo que debería volver a ser. Nada más que eso. Con la familia Reza Pahlavi al frente en una monarquía parlamentaria que nunca fue porque era una monarquía absoluta. Y la absoluta no está buena, demostró no funcionar. Por algo fueron derrocados. Vuelvo y repito. Historia de Irán. Lo que ocurre es que hasta hoy sigue un régimen que llegó al poder con el objetivo de destruir a los Estados Unidos e Israel. ¿Hay manera de domesticar al régimen de los ayatolá? No, no existe manera de domesticarlo, porque ellos llegaron al poder con ese proyecto, el proyecto de destruir a Israel y a los Estados Unidos. Y los llanticos y las cositas que hacen ellos, por ejemplo, nuestra religión no nos permite lanzar armas nucleares. Eso se llama fingir. Y los musulmanes practican ese arte del cinismo de forma sistémica. Es decir, es parte de su religión. El cinismo es parte de su religión. Entonces, no es real. Sí usarían armas nucleares. Entonces, Palacio del Espantapájaro, dice Pluri. Hasta el día de hoy se mantiene un régimen que surgió para irle en contra a los Estados Unidos e Israel. Es como si Irán fuera el Estado Islámico. El Estado Islámico que surgió con musulmanes suníes en el cercano oriente, en el Levante, ahí entre Irak y la frontera con el Líbano, hay como el Estado Islámico, como ISIS, eso mismo en Irán, solamente que los chiíes han demostrado tener más capacidad de organizarse como Estado. Es decir, los suníes son más peligrosotes, pero estos son bien peligrosotes porque crean imperios, crean califatos y les funciona. Igual son muy crueles, aunque lo hacen todos por sus leyes. Son más fáciles de controlar al final. Un poquito menos peligroso y un poco también más fáciles de controlar porque lo agarras por la cabeza y los arrodillas, como un buey que agarra así por los tarros y lo arrodilla delante de ti. Así se le puede hacer más fácil a los chiíes que a los suníes. Entonces, afortunadamente, el 90% de la población iraní no son suníes, son chiíes. Es decir, el azerí también es chií y el luro también es chií
Y ya cuando tú los mezclas a los chiíes, a todas las variantes chiíes, azeríes, luros, persas, te dan 90% de musulmanes de tipo chií, es decir, con más tendencia a organizarse como Estado. Lo agarras por la cabeza y lo arrodillas. ¿A quién? Al líder supremo de Irán, que hoy es Irán y debería volver a ser Persia. ¿Es aconsejable desvivir a Ali Jamenei? Puede ser y puede no ser. Explico por qué. Porque las dos cosas tienen efectos secundarios. Si lo desvives y no tiene heredero, entonces desgajaste a Irán en pedazos y ahora ya no es gobernable. Y ya no volverá a ser gobernable. Cayó en algo como el medioevo durante 1000 años. Ya no vas a poder tomar control de un lugar tan importante en materia geopolítica. Sin embargo, y también creas mártires, así mismo, Christoph. Sin embargo, también puede ocurrir que eliminando al líder lo suplanten por el siguiente ayatolá y a este entonces lo agarras por la oreja y él se arrodilla. Es decir, o agarras al actual o si el actual en ningún momento tiene, Igor, saludo, si el actual en ningún momento tiene el más mínimo atisbo de flexibilidad, entonces lo desvives y lo suplantas por el siguiente ayatolá. Ambas opciones son válidas dependiendo de cómo reacciona el actual. Los pro-BRICS siempre creyeron que el BRIC era posible. Es decir, son antiamericanos y anti-Israel. Por eso apostaron por el BRIC, por Rusia, por Irán. Antiamericanismo, nada más. Sí es una opción secundaria, Guzmán. Te dije, gracias Edgar. En este caso, si lo desviven, se puede desgajar el país, no es bueno. Aunque si lo desviven, también puede suceder que lo suplanten por otro ayatolá más flexible. Aunque nunca sabes si van a poner a otro más flexible o si no lo van a poner. Si van a poner a uno más inflexible o si no van a encontrar a ninguno porque todos salen huyendo. Y se despedaza el imperio y ya democracia no es una opción, Cristo. Estamos hablando de una cultura milenaria a quien esa palabra no le dice nada, e incluso aquí en el mundo de los anglosajones, cambio de sistema. ¿Qué llegas a imaginarte? Una república como Estados Unidos, ¿dónde? En Irán. Eso implicaría que en Afganistán también es posible. Son parientes. Iranios occidentales en el caso de Irán, iranios orientales en el caso de Afganistán. Ellos no son, no es posible, Cristo. Ellos no son compatibles con el sistema anglosajón. El Estado de Derecho, sea en los Estados Unidos o en Singapur, o en Japón, es el sistema anglosajón del Estado y del Derecho, independientemente de si es monarquía parlamentaria o si es república. Eso no es compatible con ellos. Con ellos es compatible otro sistema un pocote más rígido, aunque como Estado de Derecho también, es decir, adoptando elementos de la monarquía inglesa. Exacto, singular. Siempre la monarquía, no otro sistema. Progresismo no. El progresismo los llevó a ellos donde están hoy. La revolución los llevó a ellos donde están hoy. ¿Qué hace falta? Una reacción, es decir, un paso hacia atrás, no hacia un lado, ni hacia más adelante, ni hacia el otro lado, ni hacia arriba, ni hacia abajo, no, hacia atrás. Lo mismo que le hace falta a Cuba. Con la Constitución del 1, lo mismo, es decir, un paso hacia atrás. No, Cristo, no el absolutismo. Lo voy a repetir de nuevo. La monarquía de los Reza Pahlaví, la reacción, el respeto a la Casa Real de Persia, aunque no la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria, introduciéndole una mutación en la genética a Persia. Es decir, en contacto directo con la monarquía inglesa, hacer una réplica adaptada al caso de Irán. Mira, esto es un parlamento, estos son los demás miembros de la familia real que viven en otra zona del país, estos son elecciones, esto es un primer ministro y esto, es decir, con el asesoramiento del Reino Unido. España no nos sirve, Cristo, te explico por qué. Porque España, en el artículo 1 de su constitución, gracias Pluri, en el artículo 1 de su constitución dice que es un Estado social democrático de derecho. Y en el 4 dice que es una monarquía parlamentaria. Entonces, ¿qué es un Estado social democrático de derecho?
es decir, un país socialista. ¿Necesitamos socialismo para Irán? No. Para Persia, en este caso, necesitamos monarquía parlamentaria. Es decir, el sistema inglés es el que se necesita en Persia. Y entonces, no puedes deshacerte primero de la cúpula revolucionaria singular. Si tú eliminas, generas un vacío de poder, un agujero negro que se lo traga todo. Tú tienes que crear, antes de eliminar, tú tienes que crear. Creas la monarquía, fortaleces la monarquía, creas conciencia en la gente, haces publicidad. Dicen, claro que queremos la monarquía. Entonces, empujas a la cúpula revolucionaria. No existe el vacío ahora mismo, Cristo. Existe Jamenei. Empujas a los ayatolá con la monarquía persa. No puedes generar un vacío inicialmente que se lo traga todo para después meter, sí, bombardeo, sí, debilitamiento, debilitarlo y meter la monarquía persa. Esa es la solución. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Ya vimos la historia. Un régimen totalitario de tipo musulmán chií gobierna desde 1979 con la intención de destruir a los Estados Unidos e Israel. ¿Podrán hacerlo? Vamos a comprobarlo con el caso de Israel. Comparison military between Iran and Israel. Comparación militar entre Irán e Israel. Entonces, sí, están eliminando la cúpula, pero eso tiene un límite en el tiempo. No puedes crear un vacío de poder. Tienes que rellenar el potencial vacío. ¿Con qué? Con la monarquía persa. Es lo único que cabe. Y es lo único legítimo que hay en territorio persa. Porque Irán no existe, es el nombre de una provincia otomana. Existe Persia, el imperio persa, que incluye muchas etnias y que pueden convivir perfectamente bajo la monarquía. Gracias, Cristo. Antonio, saludo. Vamos a la siguiente parte y es esta. Comparación militar entre Irán e Israel. ¿Cuán parecidos pueden ser Irán e Israel? Hay quien piensa que Irán es un monstruo, mientras que Israel es una cosita chiquitica que Irán puede destruir. Ellos lo quieren ver así. Es como pensar que Haití puede destruir a Luxemburgo y que Argelia puede destruir a Suiza. Solamente por el tamaño que ven en un mapa, le dan unos superpoderes que Irán no tiene. La realidad es esta. Israel es un pequeño país donde el territorio judío, incluyendo el desierto del Negev, que es el 60% del territorio total, suma 20.000 kilómetros cuadrados. No, 27.000 no, los 7.000 son los llamados territorios palestinos. La ribera occidental del Jordán, más Gaza. Eso no es Israel. Son territorios no incorporados. Entonces, Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados en términos reales. Mientras que Irán tiene 1.650.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que tiene aproximadamente 82 veces Irán el tamaño de Israel. ¿Cuántas veces Irán es más grande que Israel? Irán es 82 veces más grande que Israel. ¿Qué población tiene Israel? Aproximadamente 9 millones de personas. Israel, no los territorios palestinos. ¿Cuántos tiene Irán? 90 millones. Es decir, 10 veces la población de Israel. 82 veces el tamaño de Israel, 10 veces la población de Israel. Pero, Queque de la familia Requeque. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Irán? 400.000 millones de dólares. Y el Producto Interno Bruto de Israel, Bernal, saludo, 550.000 millones de dólares. 400.000 millones Irán, 550.000 millones Israel. Pero si tú tienes que dividir 400.000 millones entre 90 millones, tú tienes 3.000 y tantos, cerca de 3.500 dólares per cápita. ¡Ups! ¡Qué miseria! Tienen un hambre. Ese es el caso de Irán. Los mata el hambre. Les voy a poner el ejemplo. Les voy a comparar Irán con el país más parecido por tamaño y población, con México. Mientras México tiene 15.000 dólares de renta per cápita, Irán tiene algo como el 20%, 25% del Producto Interno Bruto per cápita de México. Y México no se parece en nada a un país desarrollado. E Irán tiene el 25% de su Producto Interno Bruto per cápita. Tienen hambre, mucha hambre. Es un país rentista que depende del petróleo. Absolutamente, Christoph. Irán tiene apenas 3.500 dólares de renta per cápita. E Israel, 55.000. Y si tú le cobras muchos impuestos a una persona que ingresa como media 3.500 dólares al año, ¿qué haces? Lo matas de hambre, lo terminas de matar de hambre. Y si tú le cobras los mismos impuestos en número
o 3 veces más a una población, Israel, que tiene una renta per cápita 13 veces superior, $55.000. Entonces no pasa nada, ni se enteran porque son ricos de antemano. $55.000 per cápita. Israel tiene un Producto Interno Bruto que es 30% superior al Irán para una población 10 veces inferior. Entonces, es muchas veces, 13 veces más alto que el de Irán. Pueden pagar impuestos para crear armamento. En consecuencia de esa diferencia entre Producto Interno Bruto y población entre ambos países, uno gigantesco llamado Irán y uno minúsculo llamado Israel, el resultado final es que Irán tiene un presupuesto militar 3 veces inferior al de Israel. O dicho de otra manera, Israel tiene un presupuesto militar 3 veces superior al de Irán. ¿Cuál es el presupuesto militar de Irán anualmente? $8.000 millones. ¿Cuál es el de Israel? Dije 3 veces más, $24.000 millones. ¿Quién gana? Israel. Ok, perfecto. Vamos con esta parte. Israel hasta el momento en la confrontación que viene desde el año pasado, de 2024, ha perdido $2.400 millones, mientras que Irán ha perdido $700 millones. Eso da la impresión de que Irán está destrozando a Israel y no al revés. Una plataforma petrolera no vale nada frente a un rascacielos, pero Israel tenía muchos rascacielos. En Tel Aviv tiene, e Irán tiene pocas plataformas petroleras. Israel tiene muchas instalaciones nucleares. Irán tiene unas poquitas. Israel se la está destruyendo. Entonces no es una cuestión de números, es una cuestión de cuánto tú tienes. Vamos a pensar que yo tengo $1.000.000 y que tú tienes $10.000. Y que yo te tiro un misil y te quito con el misil, ¡pum!, $9.000. ¿Cuánto te quedaron? 1.000. ¿Y qué haces con esos 1.000? Morirte de hambre. Y tú me tiras a mí y me destruyes $3.000. Pero yo tenía 1.000.000, me quedan $997.000. Es decir, el que perdiste fuiste tú. Si tú me tiras a mí, es más probable que me destruyas un paquete de billetes. Si yo te tiro a ti, es más probable que destruya un poco de piedra y $9.000 que tenías acumulado en una caja. No te puedo destruir muchos billetes porque no tienes mucho. Sin embargo, de lo poco que tiene Irán, Israel se lo está destruyendo a misilazos. Entonces, $16.700 millones. Eso es a PPA. En lo que es precios nominales son $8.000 millones para el año 2024. Entonces, ellos te lo dan a entender así a PPA, por lo que llegan a construir con eso. Entonces, el presupuesto militar de Irán es parecido al de Suiza, en este caso, y no al de Israel. Es decir, 3 veces más pequeño. Aún si tomáramos el PPA, vamos a tomar el PPA de Christoph, decimos 16.700, sigue siendo el 60% del de Israel. Aproximadamente 65%. Ni se acerca. Ahora, ¿está solo Israel? No. Israel está acompañado de los Estados Unidos. Es su aliado principal, su protector en situación de guerra. Y Irán, ¿a quién tiene de aliado principal? A Rusia. ¿Qué dijo Vladimir Putin hace apenas 3 días atrás? Conmigo no cuenten. Pero si Vladimir Putin no puede con hasta Arabia Saudí, Jordania también, Cristo. Gracias, Charlie. El caso es que el aliado principal de Irán es Rusia y dijo, conmigo no cuenten. Mientras que el aliado principal de Israel es los Estados Unidos. Y la diferencia entre Rusia y los Estados Unidos no es solo de conducta, porque Estados Unidos está apoyando a Israel y Rusia no está apoyando a Irán, sino que es una diferencia de presupuesto. El presupuesto militar de Rusia anda por los $130.000 millones, mientras que el presupuesto militar de los Estados Unidos anda por los $900.000 millones. ¿Cuál es más grande entre 130 y 900? 900 es cerca de 6 veces más grande. Así es la diferencia entre Rusia, el protector de Irán, y Estados Unidos, el protector de Israel. Así que si sumamos el presupuesto militar de Irán con el de Rusia, llegaríamos más o menos a $145.000 millones. Y si sumamos el de Israel con el de los Estados Unidos, superamos los $900.000 millones. 6 veces más. No hay manera de que el equipo Rusia-Irán puedan arrancarle un pelito al equipo Estados Unidos-Israel. Vamos a seguir comparando armamento. Voy a leer el singular. Profe, ¿qué ganamos nosotros en apoyar a Israel en esta guerra? Bueno, yo voy a apoyar a Israel porque
Am Israel, ay, es una condición moral para mí. De cualquier manera, el bien está del lado de Israel. Entonces, ¿qué ganamos los americanos? Ya te entendí. Es nuestra punta de lanza en el cercano y Medio Oriente. Es nuestra punta de lanza Israel. No, eso no se puede negociar. Israel, en materia geopolítica singular, es una parte de los Estados Unidos. Es decir, no es un ente propio, es una parte, geopolíticamente hablando, de los Estados Unidos. ¿Te imaginas que el lugar de Israel tuviera que ocuparlo Estados Unidos en el cercano y Medio Oriente? No hay manera de que Estados Unidos pueda asumir ese lugar sin perder miles de soldados fuera de su territorio. Los israelíes conocen perfectamente su territorio, es decir, el cercano y Medio Oriente. En este caso Israel está en el cercano Oriente, Irán está en el Medio Oriente. ¿Y los americanos han vivido alguna vez allí? ¿Un hombre de Alabama que llega a Mesopotamia está en casa? No, pues un israelí sí está en casa. Un hombre de Georgia tiene primos y antepasados que hayan vivido en el imperio persa. No, pues los israelíes sí, siempre han estado ligados como cultura a todos los países del cercano y Medio Oriente. Es decir, ellos son una parte, una pieza más del entramado del cercano y el Medio Oriente. Entonces, no hay punta de lanza más funcional que aquella llamada Israel. Israel es una pieza imprescindible, repito, en la geopolítica americana. Nunca y por ningún motivo se le puede abandonar. No existe ninguna manera. Dios bendiga al pueblo de Israel. Ahí estamos. No hay ninguna manera de que los americanos puedan asumir el lugar de los israelíes en el control del cercano y Medio Oriente. No existe. Son los israelíes. La gente del lugar, cuyos servicios de inteligencia hacen un trabajo que no hacen los servicios americanos en esa zona, gracias Alexis, y cuyas lenguas son compatibles. Es decir, estamos hablando de lenguas semíticas, el inglés es una lengua anglosajona. Y aunque aquí hay muchas personas de lenguas semíticas, saludos Vicky, es más fácil que le estés practicando de forma permanente como primera lengua y que tus servicios secretos funcionen permanentemente en esa lengua, que al venir del caldeo se puede comunicar con un asirio, con un árabe, con muchos de allí de la zona, muchísimos, que viven incluso dentro de Irán. Los servicios secretos de Israel funcionan dentro de Irán porque las lenguas son compatibles. Es como una persona de lengua española hablando con otra persona de lengua española. No hay quien pueda con Israel en esa región del mundo. Paso a la siguiente parte. ¿Cuántos aviones tiene Israel? Cerca de 300 aviones, funcionando a plenitud y de última generación. ¿Cuántos tiene Irán? Cerca de 150 aviones desfasados en el tiempo y la tecnología. No se comparan en materia de aviones de guerra. ¿Cuántos misiles balísticos tiene Israel? Unos cuantos cientos. E Irán, cerca de 3.000. ¿Cuántos ha usado ya? La mitad, al menos 1.500. Entonces ya no tiene 3.000, ya tiene 1.500. Cada vez se parecen más al número de misiles de Israel. ¿Y cuál es la diferencia? Que los misiles iraníes son ultra rápidos, pueden llegar en 10 a 12 minutos de Teherán a Tel Aviv, poderosos. Sin embargo, Jordania, sin un ejército famoso por su potencial tecnológico, le ha tumbado al menos 7. Jordania, sí, un pequeño país llamado Jordania en el medio, sí. Entonces no son intumbables. Israel le ha tumbado aproximadamente, Fatah, le ha tumbado aproximadamente el 80-90% del total, es decir, el 85% del total de los misiles balísticos que han sido lanzados contra Israel. Entonces no tienen ninguna esperanza. De vez en cuando cae un misil iraní en un edificio civil, porque no tienen la precisión. Al carecer de microchips, no tienen la precisión para llegar a objetivos militares con tanta frecuencia. A veces caen en un edificio civil y matan a algún civil o lo hieren. Sin embargo, los misiles y bombas de Israel siempre llegan a sus objetivos. Instalación de tipo nuclear, ¡boom!, ya no existe. Instalación militar, ¡boom!, ya no existe. 1-1. Político 1, político 2, político 3. Y cuando quieran deshacerse de Ali Jamenei, lo van a hacer. Ayer lo intentaron y no lo lograron.
¿Por qué? Hay dos opciones. La primera, que haya sido un llamado de atención, una falsa alarma. Mira, ríndete porque queremos que el país siga así, unidito, para poder controlarlo desde la cúpula, o bueno, simplemente no pudieron desvivirlo, y en la segunda lo agarran y ¡puf! El cráneo de Jamenei va a dar a Tel Aviv. Cae el cráneo de Ali Jamenei en Tel Aviv. Eso puede pasar la próxima vez. Y que tengan que buscar a otro ayatolá más flexible, dispuesto a negociar. No tienen ninguna esperanza. Los drones de Israel salieron de las ciudades iraníes. ¿Saben dónde estaban los drones de Israel? Los drones de Israel salieron de graneros, de casas, de camiones civiles, es decir, camiones abandonados, y le metieron los drones de los servicios secretos israelíes. Y ya, ese camión no se está usando, no tiene ni gasolina para moverse. Y de ahí salieron y le hicieron pop, 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 y le acabaron con la cúpula política y con la infraestructura para la producción de material nuclear. ¿Quién gana? Hay un ganador y hay un perdedor. Irán no tiene ninguna probabilidad frente a Israel. En su momento Israel derrotó a Egipto, a Jordania, a Líbano, a Siria, a Libia, que estaba ligada a Egipto en ese momento en la RAU, la República Árabe Unida. ¿Qué probabilidad tiene Irán? La misma que tuvo ese conjunto de países que se enfrentó a Israel en la Guerra de los 6 días y en Yom Kippur. Ninguna. Es una cuestión tecnológica, es una cuestión de especialización, de experiencia en la guerra. ¿Qué guerra ha tenido Irán en ningún lado? La guerra con Irak, pero si fue dentro de su territorio. ¿Qué experiencia ha tenido? Lo único que ha tenido experiencia es creando grupos terror en Líbano, o apoyándolos porque ya existían. Hezbollah, a Hamas, que también existía ya, o a otros grupos, los hutíes. Cada uno surgió por su cuenta. ¿Cree que en verdad tenga armamento nuclear? Sí, Pedrito, creo que tienen el material nuclear. Si tuvieran armamento nuclear, lo habrían usado ya, ellos no son pacíficos. Creo que tienen el material, creo no, ellos mismos lo han dicho, que tienen el material nuclear para crear 25 bombas. Por eso los ataques actuales. Entonces sí tienen el material nuclear y por eso es que hay que destrozarlo. ¿Qué probabilidad tiene en materia de presupuesto militar y tecnología? ¿Qué probabilidad tienen en materia de presupuesto militar y tecnología? Ninguna. Entonces, comparación militar entre Israel e Irán. Ya la hice. Vamos a la siguiente parte. Influencia regional de Irán en el mundo islámico, reducida. Cuando Irán estuvo bajo ataque, nadie salió en su ayuda. De manera que el nuevo gobierno sirio, que es suní y no chií, tal cual era el anterior, dijo, ¿yo qué tengo que ver con asquerosos chiíes? Y se puso del lado de los Estados Unidos y de Israel. Se supone son enemigos. Los chiíes dicen que para que Al-Mahdi, el Mesías, llegue a la tierra, tienen que haber acabado con los suníes. Es decir, son enemigos a muerte. No pueden llevarse bien. Antes un suní, digamos un saudita, un sirio, se pone del lado de los Estados Unidos de Israel que ponerse del lado de un chií. Y lo mismo sucede del lado contrario. Aunque como Irán queda más aislado que unos cuantos imperiecitos locales del mundo suní, decidió apoyar grupos suníes. Apoyó un grupo chií que es en este caso Hezbollah en el Líbano. Pero todo el resto son suníes. El gobierno sirio, aunque fuera un gobierno laico, representa a una población suní, es decir, enemiga de los chiíes. Decidió apoyar a Hamas. ¿Y Hamas de qué religión es? Suní, enemigo. Es como apoyar a Arabia Saudita. Decidió apoyar a los hutíes. Bueno, esos son chiíes, pero en un país de suníes no tienen ninguna esperanza, porque el chiísmo es una variante minoritaria dentro del Islam, muy minoritaria. Y los suníes no los soportan, no quieren saber de ellos, no tienen influencia regional. Crearon grupitos terros localizados en partes de Yemen, partes de Líbano, y tuvieron que apelar a apoyar a sus enemigos ideológicos y religiosos, a grupos suníes como Hamas, porque no tienen ninguna probabilidad de crear un mundo chií.
¿Saben dónde viven los chiíes? Los chiíes viven pegados a Irán o dentro de Irán. Es decir, prácticamente todos los chiíes del mundo islámico viven dentro de Irán, donde son el 90%. A veces son azeríes, a veces son luros, a veces son persas, pero en cualquier caso viven dentro de Irán. Y el único país de mayoría chií, el único, fuera de Irán, se llama Irak, a quien ya controla desde hace rato, desde el fin del Estado Islámico. Es decir, Irak e Irán son los únicos dos países de mayoría chií. En el caso de Irán es el 90%, en el caso de Irak se acerca al 60%. Más allá de Irak, digamos de Mesopotamia, Irán no tiene ninguna probabilidad, digamos de Mesopotamia, Irán no tiene ninguna probabilidad, Irán no tiene ninguna probabilidad de expansión geopolítica. Repito el dato antes de pasar al siguiente punto. Más allá de su área natural de Persia más Mesopotamia, Irán no tiene ninguna probabilidad de expansión geopolítica. Su imperio ya está hecho y tiene las fronteras que tiene. Y de ahí para allá, lo único que puede hacer es mermar. Vamos al siguiente punto. Este fue el anterior. Influencia regional de Irán en el mundo islámico. Débil y así seguirá siendo. Actual situación del... un segundito. Situación actual de la confrontación con Israel y los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Situación actual de la confrontación con los Estados Unidos. Trump le ha dicho, tienes una sola probabilidad. La única posibilidad que te doy es rendirte. Ríndete, asume todas las exigencias que te ponemos y estamos en paz. Es decir, ríndete, te gano la pelea y se acabó. Entonces se tropezaron con un hueso duro, que no se llama Joe Biden ni se llama Kamala Harris, se llama Donald Trump, y decidió hacer lo correcto. Trump es un hombre muy práctico. Yo aclaro, yo no soy trumpista, aunque yo estoy de acuerdo con lo que hace Trump. Cuando digo no soy trumpista me refiero que yo no ando diciendo papi Trump es mi papi, sin él me voy a morir. Yo no tengo nada que ver con eso en realidad. No tengo papis políticos. Pero usted está haciendo lo correcto. Sabe quién es el amigo y quién es el enemigo y con eso ya es suficiente. Gracias a ti, Juan. Y ya con saber quién es el amigo y quién es el enemigo me está demostrando una capacidad muy grande para la política. La política sin geopolítica no tiene sentido. Trump está actuando de forma perfecta en el plano geopolítico. ¿Hay alguna probabilidad de que revolucionarios retomen el poder? Los revolucionarios son los que están en el poder singular. En ese caso, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay de que retorne la monarquía persa a Irán? Ok, si retorna la monarquía persa no es Irán, es decir, ya no es un califato, ahora es una monarquía laica, que ya no tiene un componente religioso en su funcionamiento, es una monarquía laica. La monarquía de los Reza Pahlaví, a pesar de que no era un Estado de Derecho, sino una monarquía absoluta, tenía atisbos de constitucionalismo o apariencia de constitucionalismo, había unas normas que el Shah seguía, y de ilustración. Es decir, era una monarquía de tipo laico y buscaba el bienestar máximo posible para su población dentro de lo que cabía, sin quitarle los lujos al Shah. Eso no es un problema. Entonces el ayatolá sigue gobernando. Hasta hoy sí. Hasta hoy sí. Claro, bajo una guerra y una destrucción permanente del país que gobierna. Entonces, probabilidad de que regrese la monarquía. Existe la probabilidad, llamémosle 50-50. Es decir, puede que lo que ocurra sea que venga un ayatolá más débil o que lo que venga sea la monarquía persa. Yo siempre me iría por la monarquía persa porque es un estado laico que no nació para hacerle daño a los Estados Unidos. Simplemente es la monarquía de una de las civilizaciones más grandes y antiguas del mundo. Nada más. Entonces, siempre voy a apostar por la monarquía persa. No veo otra probabilidad porque no creo en el ayatolá bueno. No sé cómo se llamará el ayatolá bueno, pero si es un ayatolá, no es bueno. Es decir, es un radical que pertenece a una estructura política nacida para destruir a Israel y los Estados Unidos. Entonces, no creo que exista un ayatolá bueno. Creo que la única opción que nos queda es apostar al regreso de
la monarquía persa en una variante no vista aún en el caso de Persia, es decir, la variante parlamentaria, usando como referente al Reino Unido, el único caso aplicable para imitar. Entonces me dice el singular, Israel se conformará con un revolucionario menos agresivo. No lo creo. Yo creo que Israel va a por todo. No lo creo. Y mirando la actitud de Donald Trump y lo bien que se entiende con el buen Bibi, yo no creo que quieran un revolucionario bueno. Un ayatolá bueno, no creo que lo quieran. Creo que quieren la monarquía persa. La monarquía persa es muy buena. La monarquía persa era proamericana totalmente y pro-Israel totalmente. Por eso tanto americana totalmente y pro-Israel totalmente. Por eso tanto odio por parte del radicalismo islámico allí. El ayatolá bueno se llama Camilo, dice Daniel Jerez. Y Martí no es un ayatolá bueno. Eres un gracioso. Saludos. Entonces, nada, yo veo una única probabilidad. El regreso de la monarquía persa. Y lo digo desde la posición de especialista en geopolítica. No veo otra probabilidad. Igual la realidad me puede machacar y demostrarme mañana que lo que necesitan es un marciano que venga del planeta Nibiru. Oye, ¿qué clase de cosa? Un marciano de Nibiru. Puede que me demuestren eso. Yo no soy adivino del futuro. Yo digo, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es machacarlo por los lados, dejar el mundillo de los ayatolás reducido, irle eliminando todo lo que tiene al lado y dejando el cabecilla, meterle un trancazo, ¡pum!, para que se asuste y no llegar a reventarle el cráneo, para que diga, ay, yo me rindo, o le digan los demás, vete, 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 apártate de ahí, y lo suelten al medio del desierto para que la hagan, ¡pum!, y pongan a otro un poquito más flexible que se rinda. No que flexibilice, que democratice, no se puede democratizar un régimen que por cultura incluso, cultura islámica en este caso, sea... antes de la revolución del 79, nos dice Alfredo, el pasaporte iraní era uno de los 3 mejores del mundo. Ups, sí, muy rica la Persia de antes del 79. Esa es la que voy a defender. Yo no creo en la república buena en Irán. Son musulmanes chiitas, no son anglosajones, no pueden vivir como los americanos. Tienen que vivir como los persas, no como los americanos. ¿Acaso los sauditas viven como los americanos? No, viven como árabes. ¿Y pueden los persas vivir como americanos? No, pueden vivir como persas, no como americanos. Entonces no puedo apostar a otra cosa. Bueno, gente, yo les quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado acá. Otro día, si quieren, me escriben en el privado y tenemos un encuentro así más con más personas, me preguntan, suben acá, pero díganmelo de antemano porque hasta hoy lo que le prometí, dice una república teocrática. Son contradictorios esos términos. Cuando dicen república islámica es un término contradictorio que solo una persona de izquierda lo asume de forma así, sin más. Como si tú le dices un perro gato. Dice un perro gato, qué lindo. Gracias a ti, Singular, y haces unos videos ingeniosos. Acuérdate de lo que te digo, soy tu fan. Así de simple. Mira, yo no digo que soy el fan de nadie. No, yo no era fan ni de Michael Jackson, ni de Shakira soy fan. Pero soy tu fan. Pues tus videos son una maravilla, bro. Entonces, te lo digo yo que soy especialista en lo que tú hablas. Son maravillosos tus videos. Síguelo haciendo. No pares de hacerlo y todo lo que te llega a la cabeza ahí, lo tira para allá. Y si te hace falta algún dato, me lo dices a mí. A ti, Micho. A ti, Pretoriano. Gracias a todos por haberme acompañado. Ha hablado para ustedes Joyner Lefort, historiador y especialista en geopolítica, y que vino a las redes a enseñar este tipo de cositas. Con todo lo que puedan decir de mí por ahí. Me da igual. Soy un viejito bueno. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.